Buenas noches o buenos días, dependiendo del momento en el que hayas decidido darle play a este video. Bienvenido a El de Sombrero, Relatos de Terror. Hoy te voy a contar algo que me sucedió hace apenas unos meses. No es una historia que suela compartir, porque hasta hoy sigo sin encontrarle una explicación lógica. Es de esas cosas que, aunque trates de olvidarlas, se te quedan pegadas a la memoria como una mancha oscura en la pared de tu mente. Eran las 10:45 de la noche. Ya me había bañado, tenía el celular cargando y la tele encendida con el volumen bajito, solo como ruido de fondo. Me había acostado temprano porque al día siguiente tenía que levantarme temprano para ir a casa de mis padres. Era viernes y había pasado toda la semana trabajando sin parar, así que todo lo que quería era dormir. Me estaba quedando dormido cuando el celular vibró. No sonó el timbre de llamada normal, sino que vibró como cuando alguien llama por WhatsApp. Vi la pantalla con un ojo entreabierto. Era Leo, uno de mis mejores amigos desde la prepa. Respondí: «Güey, no te duermas, vamos a salir. Están todos ya en casa del Beto. Kael, la neta sí se va a poner buena la noche», me quejé. Le dije que ya estaba acostado, que no tenía ganas, pero Leo empezó a insistir con esa forma de hablar que te hace sentir culpable si no vas. Terminó convenciéndome. Me levanté de mala gana, me puse unos jeans, una camiseta negra y salí. La casa de Beto quedaba a unos 15 minutos en carro, pero yo me fui caminando. Quedaba en la misma colonia. Solo tenía que cruzar 2 calles principales. La noche estaba fría, silenciosa. No había nadie en la calle, ni siquiera perros. Me puse mis audífonos y empecé a caminar mientras escuchaba una playlist de reggaetón que tenía guardada para animarme. Pero conforme me acercaba a la calle de Beto, noté algo raro. Había un silencio que no me pareció normal. Ni el zumbido de los postes, ni carros lejanos, ni grillos, nada. Solo mis pasos y la música en los audífonos. Me losqué y fue peor. El aire se sentía pesado, como si estuviera entrando a un lugar cerrado, sin ventilación. Llegué a la casa. Era una casa vieja que había heredado de sus abuelos. Beto vivía solo. A veces hacía fiestas porque la casa era amplia, con patio y un jardín trasero que conectaba con un lote baldío. Cuando llegué, todo parecía normal. Había luces de colores en el patio, una bocina grande sonando, gente tomando cerveza y riendo. Saludé a varios conocidos y busqué a Leo. «Ya ves, güey, te dije que vinieras. Mira nomás esta joyita», me dijo, señalando a una chava que estaba bailando. Me dio una cerveza y empezamos a platicar con los demás. Todo estaba normal, hasta que algo raro pasó. Una de las chavas, Mariana, dijo que le habían empujado. Estaba cerca del jardín trasero. Juraba que alguien la había empujado con fuerza hacia adelante, pero todos estaban frente a ella. Nadie la podía haber empujado desde atrás. Al principio pensamos que solo estaba bromeando o quería llamar la atención, pero su cara decía otra cosa. Estaba pálida, asustada. Después, otra persona dijo que escuchó que alguien susurraba su nombre desde el jardín. Me reí. Pensé que ya estaban tomando demasiado. Pero cuando fui al baño, escuché algo que me congeló la sangre. Estaba solo, lavándome las manos, cuando escuché una voz que salía del fondo del pasillo. Débil, rasposa, como si alguien hablara con dificultad. «No debiste venir», me asomé. No había nadie. Pensé en regresarme a casa, pero Leo me convenció de quedarme un rato más. Me dijo que seguro era el alcohol, que la casa de Beto siempre daba esas vibras raras, que no era para tanto. Intenté relajarme, pero desde ese momento, algo en la atmósfera había cambiado. No sabía que esa noche apenas estaba comenzando y que lo que había escuchado era solo el aviso. La fiesta siguió su curso, aunque a partir de ese momento algo cambió. No solo lo sentí yo, lo notabas en las miradas,
en cómo la gente bajó un poco la voz, en que ya nadie se animaba a entrar solo a la casa o a alejarse al fondo del jardín. Cerca de la medianoche, uno de los amigos de Beto, un tipo alto y flaco al que todos conocían como el China, dijo que iba a ir al baño. Se metió a la casa y desapareció unos minutos. Cuando volvió, estaba pálido, literalmente sin color. «No mames, güey, hay alguien adentro», dijo, mirando a todos con los ojos muy abiertos. Leo soltó una carcajada, como si fuera broma, pero China no se rió. Se quedó ahí, parado, sin moverse. Vi a una señora. Estaba parada junto a la escalera. Tenía un vestido largo, negro, y la cara no tenía cara. Hubo un silencio incómodo. Yo me reí, nervioso. Pensé que ya se estaban pasando, que era una broma colectiva, una de esas bromas pesadas que se arman en fiestas. Pero entonces Mariana gritó. Todos volteamos. Estaba a unos metros del límite del jardín, donde comenzaba el terreno baldío. Había caído al suelo. Lloraba. Decía que algo había salido del lote y la había agarrado del tobillo, que estaba frío, que tenía dedos, pero que no era humano. Corrimos hacia ella. Leo y Beto la ayudaron a levantarse. Su tobillo estaba rojo, con marcas como si alguien la hubiera apretado con mucha fuerza. Y ahí fue cuando me dio miedo de verdad, porque esas marcas no eran de dedos normales, eran alargados, como garras. Beto, visiblemente alterado, mandó a todos al patio delantero. Dijo que era mejor terminar la fiesta. Muchos se fueron, algunos se quedaron, entre ellos Leo, el China, Mariana y yo. Tenemos que ver qué pedo con eso, dijo Leo, encendiendo una lámpara grande que tenía Beto en la cochera. Decidimos revisar el terreno baldío. Salimos por una puertita lateral que daba al callejón, y de ahí pasamos al lote. Estaba oscuro, solo iluminado por la lámpara de Leo y la luna, que apenas asomaba entre las nubes. No vimos nada al principio, pero luego encontramos algo que no debimos haber visto. Una especie de altar, hecho con piedras, ramas y velas derretidas. En el centro, una figura tallada en madera. No sabría decir qué era, pero parecía una mezcla entre un cuerpo humano y una cabeza de animal. No tenía ojos, solo una hendidura larga en el rostro, como una boca deformada. Leo se acercó más, levantó la figura y la examinó. Dijo que seguro era de algún vago o que la habían dejado unos morros para asustar. No toques eso, le dijo Marian. Leo se rió. La figura era más pesada de lo que parecía. Dijo que la iba a tirar a la basura. Y justo en ese momento, escuchamos un gruñido. No era de un animal, era más profundo, más grave. Parecía provenir del mismo suelo. Corrimos, todos, de regreso a la casa. Cerramos la puerta con seguro. Dentro, el ambiente era irrespirable. Sentíamos que había algo con nosotros, algo que habíamos traído del baldío, algo que ya no se quería ir. Esa noche nadie durmió. Nos quedamos en la sala, con todas las luces encendidas. Beto sacó más cervezas, pero nadie tenía ganas de seguir tomando. Estábamos sentados, en silencio, escuchando, porque eso seguía ahí. Lo sentías moviéndose por la casa. No era algo que veías, era algo que escuchabas, algo que te hacía erizar la piel. Como pasos suaves en el segundo piso, aunque nadie había subido. Como si alguien respirara muy cerca de ti, pero al voltear no había nada. A las 3:07 de la madrugada se fue la luz. No se escuchó un trueno, no hubo falla eléctrica en la colonia, solo se apagó todo de golpe. Mariana gritó. El China se puso de pie y sacó su celular para alumbrar. Leo corrió al interruptor, pero no servía.
Ni la planta de emergencia que Beto tenía en la cochera funcionaba. Entonces lo vimos en la ventana del patio trasero. Una silueta humanoide, pero torcida, como si sus brazos fueran más largos de lo normal. Estaba quieta, solo observando. No tenía rostro, solo esa hendidura vertical, donde se suponía debía haber una cara. La figura de madera era eso. Lo habíamos traído con nosotros. Intentamos salir, pero la puerta principal no abría. Ni la trasera, ni la del callejón. Era como si la casa nos hubiera encerrado. Y ahí fue cuando comenzaron los susurros. Los susurros eran bajos al principio, como si alguien hablara desde otra habitación, con la puerta apenas entreabierta, pero poco a poco fueron aumentando. Se escuchaban por toda la casa. A veces eran murmullos que no entendíamos. Otras eran frases claras y directas. Devuélveme. Eso no era tuyo. No debiste interrumpir. Mariana temblaba. Leo tenía la lámpara apuntando a todas partes, girando como loco. El China intentaba llamar por teléfono, pero no había señal. Yo tenía el corazón a 1000 por hora. Nunca había sentido un miedo tan físico, tan real. No era solo el susto. Era una sensación de peligro verdadero. Beto, desesperado, fue por la figura. Dijo que tal vez, si la devolvíamos, todo se calmaría. Pero la figura ya no estaba. Desapareció. No estaba donde la habíamos dejado. Ni en la mesa, ni en el piso, ni en la sala. Nada. Como si nunca hubiera estado ahí. Entonces, escuchamos algo más. Pasos en el segundo piso. Pero eran pasos pesados, no humanos. Sonaban como zarpazos, arrastrándose. Como si algo caminara con garras. Beto tomó un cuchillo de cocina. Leo agarró un bat de aluminio. Yo no tenía nada, solo mi celular sin señal. Subimos las escaleras. El aire arriba era más frío. La temperatura había bajado tanto que podías ver tu aliento. La puerta del cuarto de los abuelos de Beto estaba entreabierta. Él dijo que no la había abierto desde que se mudó, que ese cuarto siempre había estado cerrado con llave. Empujamos la puerta. Adentro había una figura parada en medio del cuarto, alta, delgada, como la silueta de la ventana, pero más clara ahora. Su cuerpo parecía cubierto por una capa de ceniza. Su rostro, o lo que tenía por rostro, era exactamente igual a la figura de madera. Una hendidura en lugar de boca, hueco donde deberían ir los ojos. Nos miró. Lo sé. Aunque no tuviera ojos, sentí su mirada directa, profunda. Me paralizó. Y luego habló, pero no con voz. Habló directo en nuestras cabezas. Ustedes rompieron el sello. Mariana gritó. Cayó de rodillas. El China salió corriendo y se encerró en el baño. Leo quiso golpear a la figura con el bat, pero el bat atravesó el aire. No había nada. La figura desapareció frente a nuestros ojos. El cuarto volvió a quedarse vacío. Corrimos escaleras abajo. Teníamos que salir, como fuera. Golpeamos la puerta principal hasta que las bisagras cedieron. Salimos corriendo a la calle. No había nadie, ni un coche, ni un ruido. Parecía que la colonia entera estaba dormida o muerta. Y ahí, en medio de la calle, estaba la figura de madera, puesta con cuidado, como si alguien la hubiera colocado ahí para que la encontráramos. Leo, sin pensarlo 2 veces, la pateó con fuerza. La figura salió volando y se rompió en 3 partes al golpear el pavimento. En ese mismo instante, se encendieron las luces de la calle. El viento volvió. El ambiente cambió. Estaba temblando. Todos lo estábamos. Caminamos, sin decir una palabra, hasta la casa del China, que quedaba a unas cuadras. Dormimos ahí, o al menos, intentamos dormir, pero yo no dormí.
Pero yo no dormí. Me quedé viendo el techo toda la noche, preguntándome qué diablos habíamos despertado. O peor, ¿a qué habíamos dejado salir? Pasaron los días. Intentamos seguir con nuestras vidas. Volvimos a trabajar, a estudiar, a pretender que todo estaba bien. Pero algo había cambiado en nosotros. En cómo dormíamos, en cómo escuchábamos cada crujido de la casa, en cómo evitábamos hablar de esa noche. Leo fue el primero en mudarse. Se cambió de ciudad sin avisar a nadie. Solo dejó un mensaje en el grupo. No puedo seguir aquí. Esto me está volviendo loco. Nadie respondió. Nadie supo qué más decirle. Mariana empezó a tener pesadillas. Me mandaba audios llorando en la madrugada. Decía que escuchaba los susurros en su cuarto, que sentía que alguien se sentaba al borde de su cama, que la figura seguía ahí, observándola. El China dejó de contestar. Un día me atreví a pasar por su casa. Su mamá me dijo que se había ido con su papá a otro estado, que estaba en tratamiento y que mejor no preguntara nada. Y Beto desapareció, literalmente. Su casa quedó vacía. Un vecino dijo que lo vio salir con una maleta una mañana, pero que ya no volvió. Lo más inquietante es que, semanas después, alguien subió una foto en Facebook. La casa tenía una cruz de ceniza marcada en la puerta. Como si alguien o algo estuviera sellándola de nuevo. Y yo intenté olvidar. De verdad lo intenté. Cambié mis horarios, vendí mi celular, incluso fui a un retiro espiritual. Pero no sirvió de nada, porque hace 2 noches, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró. Era una llamada por WhatsApp. No tenía nombre, no tenía número. Solo decía, ¿despertaste algo? Respondí. No dije nada, solo escuché los mismos susurros, las mismas voces, esa presencia que creí que habíamos dejado atrás. Y al final, una voz clara, familiar, que me dijo al oído, esto apenas comienza. Despedida si escuchaste hasta aquí. Te agradezco, pero también te advierto, hay historias que, una vez que se cuentan, siguen viviendo en quien las oye. Si esta noche escuchas pasos donde no debería haber nadie, si sientes que algo te observa desde la oscuridad de tu habitación, tal vez ya sea tarde. Por eso, si decides volver a este canal, hazlo bajo tu propio riesgo. Y si vuelves, que no sea por una simple curiosidad, que sea porque, como yo, ya no puedes dormir tranquilo. Nos vemos en otro relato, o mejor dicho, nos escuchamos desde la oscuridad. El de Sombrero, Relatos de Terror.